En Movimiento, el canal Magazine de Multicanal. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios bendiga en Cristo María. Quien les habla es Fray Giovanni Luicio Mas. ¿Cómo están, hermanos de Multicanal Radio? Dios bendiga. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que me hicieron. Esta vez ahora desde Inglaterra. La primera vez fue desde Roma, ahora desde Inglaterra. El periodista Juan Figuera, un venezolano que está en Inglaterra, muy preparado y que anda en esa búsqueda de la verdad, investigando lo que es el mundo espiritual, lo que vemos en la materia y lo que no vemos y que es el espíritu. Pero no quiere decir porque no lo veamos, no quiere decir que exista. Os invito entonces a develar los misterios teológicos sobre la existencia de entidades paranormales. Mucha gente de repente no está de acuerdo, pero me estoy ciñendo a la doctrina cristiana católica. Esa que tiene más de 2000 años y que del cual nosotros somos muy respetuosos. Hermanos de Multicanal Radio, disfruten esta entrevista. Sé que les va a gustar. Dios los bendiga en Cristo María. Y si tengo que intervenir en alguna explicación, bueno, lo haremos. Pero disfruten esta entrevista. Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a un programa en el cual, como interés para todos nosotros, vamos a hablar con una persona que tiene una amplia experiencia en el tema religioso y que ha hecho una gran labor por Venezuela y para los venezolanos, que probablemente no se le ha dado el espacio necesario, el justo valor. Lamentablemente ha sido así, pero yo, antes de darle espacio a esta persona, a la cual le agradezco que esté conmigo hoy, voy a leerles un poco lo que es su background, su historial, su CV. Fray Giovanni Luicio es un laico consagrado de la Iglesia Católica con el título de Frater Hermano. Pertenece a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Su régimen eclesiástico no depende administrativamente del obispo diocesano local, sino de sus propias autoridades y superiores en Europa. No obstante, mantiene una rigurosa conexión, comunicación y obediencia con la jerarquía diocesana local en materia de doctrina, moral,
y culto público. Es el responsable de haber adaptado la histórica regla de San Bernardo Claraval, fundador de la Orden Templaria, al Código de Derecho Canónico vigente. Ocupa las dignidades del Gran Prior para Venezuela y visitador canónico para América. También rechazó la candidatura de Gran Maestre Internacional debido a su destacado liderazgo internacional. Ha sido propuesto por diversas corrientes templarias del mundo como candidato a Gran Maestre Internacional. Fray Giovanni ha descartado categóricamente dicha propuesta, reafirmando su total fidelidad y arraigo a su orden canónica, la cual cuenta con un pleno reconocimiento y comunicación en la Iglesia Católica. Señores, yo quiero decirles que hay hombres que dedican su vida a una profesión, otros a una causa, y existen hombres que han sido llamados para una misión. Nuestro invitado de hoy, al cual de verdad estoy muy agradecido por haber aceptado de un día para otro esta invitación, pertenece a estas historias poco comunes. Es religioso, académico, apologueta, comunicador, servidor humanitario, defensor de derechos humanos y protagonista de debates que atraviesan la fe, la política y la realidad espiritual. Durante más de 4 décadas ha formado jóvenes acompañando comunidades, participado en análisis internacionales sobre la Iglesia, trabajado en emergencias humanitarias, enfrentado controversias doctrinales y levantando su voz frente al poder político. Pero detrás de los títulos existe una profunda fe y un profundo amor por el ser humano. ¿Qué ocurre cuando un hombre decide dedicar toda su vida a una batalla que considera espiritual, moral y humana? Hoy conversamos sobre Dios, la Iglesia, los templarios, el demonio, Venezuela, la libertad y el sufrimiento y sobre todo el destino del ser humano. Fray Giovanni Luiso, muchas gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido, ¿cómo está usted? Ahora sí, tenemos el micrófono. Muy buenas tardes, muy buenas noches. En fin, querido Juan, bueno, verdaderamente quiero saludar a todos los hermanos que están en Inglaterra, ¿no? Allá donde estás tú. Y qué bello es ver a un venezolano. Los venezolanos salieron de nuestro país a triunfar. Los venezolanos somos historia, ¿no? Aunque bueno, déjame decirte, sé que van a regresar a nuestro país y van a enseñarnos mucho. Estaba escuchándome y yo decía, bueno, ¿quién es ese señor? Pero me río porque verdaderamente son muchísimos años sirviendo a Dios a través de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. La Iglesia que dejó Jesucristo, la única Iglesia que dejó Él, para que nosotros la administráramos. Cuando dice nosotros, bueno, los obispos, el Papa, por supuesto, y nosotros los frailecitos. Yo no quisiera iniciar esta entrevista con usted antes de preguntarle, antes de ser usted Fray Giovanni Luiso Mas, ¿quién era Giovanni? Un religioso, porque la historia mía es muy particular. Desde muy pequeño, a la edad de los 5, 6 años, nosotros somos italianos, ¿no? Mi padre, un soldador que trabajó en la Gulf, después en otras empresas norteamericanas, radicada acá. Venimos de esa buena época venezolana, ¿no? Del comisariato, todas esas cosas. Me inscribieron en un colegio católico, porque nosotros somos cristianos católicos de rito ortodoxo. Imagínate tú, vengo de una familia pero muy cristiana, católica, del rosario en mano, de rezar en la noche, en la mañana, y sabroso, ¿no? Allí me adoptaron unos frailes franciscanos, caramba, que les tengo agradecido, Fray Jesús Nogueiro
García, sacerdote, un fraile sacerdote, el padre Fray Ángel Cacheda, mi padrino de bautizo, Fray Antonio Vilariño y otros más. Y allí, eso que yo traía de la casa, de rezar con mi mamá, Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, sin ti yo me perdería, el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario. En ese convento me lo afianzaron y me fui enamorando más de nuestro Señor Jesucristo. Pero un amor, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y nada, un buen día hice mi retiro para ingresar a la orden de frailes menores. No ingresé porque estaba llamado para otra cosa. Me recuerdo que el fundador de la restauración franciscana en Venezuela, el padre Enrique Costa Migueles, ya fallecido, por supuesto, ¿no? Porque él volvió a traer los franciscanos a Venezuela. Los franciscanos o todos los religiosos habían sido expulsados por el gobierno masón de Guzmán Blanco. Y aquí no había prácticamente religiosos. Y por los años 50, los frailes de la provincia de Santiago de Compostela, España, ellos regresan y fundan. Y comienzan por el colegio donde yo estudié, el Colegio San Antonio de Padua. Ellos fundan allí y en otras partes de Venezuela. Él me dice, él me decía, Santísimo Caballero, usted sirve para ser un caballero. Y así, poco a poco, estos mismos frailes, no voy a decir nombre, algunos frailes, me mostraron la espiritualidad templaria. Y evidentemente me formaron, me prepararon, porque había un proyecto, sabemos que la orden templaria había sido abolida por los años de 1316, más o menos, suspendida, había pasado a Portugal y después los bienes pasaron a lo que hoy conocemos como Orden de Malta, que es la orden de caballería de San Juan de Dios, mejor conocida como la Orden de Malta, que son frailes, pero son laicos. Pueden estar casados, pueden estar solteros, o sea, prácticamente la misma espiritualidad, la misma regla, y eso pasó en el tiempo y en el espacio. Pero ¿qué pasa? En España, en otras partes de Europa, los masones habían robado el buen nombre de la orden templaria, y cuando tú te metías, salía un poco de gente vestido de templario, pero eran masones, y eso no era la orden. Y existió un proyecto, lo voy a cortar, para rehabilitar la espiritualidad y el carisma de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y bueno, ahí ingresé yo. Me tocó a nivel internacional adaptar las reglas de San Bernardo Abad de Claraval al Código de Derecho Canónico. Tengo cierto conocimiento del derecho canónico y nada, se fue rehabilitando. Y tú sabes que los procesos en la iglesia son lentos, ¿no? Lentos, van firmes, y por los años del 2000, primero, yo fundé en Venezuela, vine de España en el 2004. Luego en el 2006 salieron los primeros caballeros venezolanos allí. Yo era un simple comendador. Ahí, bueno, yo había asumido los votos ya de humildad, o sea, pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto que es dar la vida por la defensa de la iglesia, o sea, de la civilización occidental, que ustedes allá en Inglaterra, en Alemania, en España, están perdiendo casi la batalla. Ahora van a tener un primer ministro, creo que ya lo tienen católico, vamos a ver. Bueno, y nada, los mismos franciscanos que me formaron, que me prepararon, me dieron la oportunidad de estar dentro del equipo de profesores de religión, de educación religiosa escolar, de teología, de filosofía, y nada, por ahí comenzó. ¿De dónde vengo? De una familia sencilla, una madre sencilla, un padre sencillo, campesinos, unos hermanos que gracias a Dios
todos han logrado ser profesionales. Tengo mi hermano Giuseppe, que todavía está en Italia, el mayor de todos, mi hermano Francesco Franco, que lamentablemente fue secuestrado hace como unos 9 años y lo asesinaron en Puerto La Cruz, Franco. Luego viene mi hermana Anna, la terrible de la familia, ¿no? La mayor. Viene Giovanni y viene Genoveva. Mi papá, Sante, y mi mamá Juanita, Giovanita. Y bueno, eso, que gracias a Dios la Santa Madre Iglesia, los frailes franciscanos y mi orden, me mandaron a prepararme, me preparé y bueno, para el servicio de la iglesia siempre, con muchas dificultades, porque mucha gente, no, pero es que la orden no existe, la orden es ilegal, pero la gente desconoce que hay procesos, que somos una asociación de fieles, ahora con carácter canónico y en un proceso, porque ahora el discaterio para la familia y la vida consagrada nos ha dado la oportunidad de ir evolucionando y vamos camino a hacer, sabe que hay varios procesos, ¿no? Entonces somos una orden de laicos, porque los frailes, hermanos, frater, San Francisco no era sacerdote, era un fraile. Y bueno, la orden templaria tiene la opción de que si un casado, por X circunstancia, se separa de su esposa, él puede ingresar a la orden viviendo en comunidad. Si hay un casado que llega a un acuerdo con su esposa, hizo derecho canónico y la esposa le da el permiso y él viceversa, pueden ingresar a la comunidad. Eso sí, teniendo los hijos mayores de edad, ¿no? Porque eso es parte del código de derecho canónico. La Iglesia Católica, querido hermano Juan, que te llama Giovanni de paso, como yo, Giovanni, ¿no? Es muy amplia. Entonces la gente cree nada más que lo que vive. ¿Sabías tú, querido hermano Juan, que el 13%, 14% de los sacerdotes cristianos católicos de rito oriental son casados? No, lo desconocía completamente. Bueno, te invito a que lo investigues por Google o por Gemini y te lo va a decir. Entonces la gente dice, ay no, es que en la Iglesia Católica no permiten el matrimonio. Sí lo permiten. Lo que no permiten es en el rito occidental. Ay, me desvíen. Estábamos hablando de mí y me puse a hablar de la Iglesia, que es lo que me fascina, pues. No se preocupe. Ese Giovanni Luisio, comprendido, incomprendido, atacado a veces por sus propios hermanos de la iglesia, por algunos obispos. ¿Sabes tú? Cuando me tocó fundar en Venezuela, que yo me fui a los obispos se reían de mí, se burlaban y todavía hay algunos que se burlan. Y entonces yo, bueno, iba al Palacio Arzobispal, me acuerdo, Monseñor Ave María Purísima, no me recuerdo, que era el cardenal de Venezuela para ese entonces. Él me veía yo con mi carpetica y mis permisos que venían de Europa, y hasta que me dijo, ¿tú qué haces, muchacho? ¿Estás vestido de caballero? Es que yo soy caballero templario. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, presentar la orden acá en Venezuela para ver tus papeles y la regla, todo. Y acá en Venezuela hay un convenio entre el Estado de Venezuela y el Estado del Vaticano que tú no puedes registrar una orden religiosa si no te aprueba un obispo, un cardenal, para registrar en la Comisión de Justicia y Culto. Eso es muy difícil. 4 carpetas, te piden el currículo. Bueno, antes, ahorita tú sabes, en dictadura eso cambió, pero antes, por los años 2002, 2003, que me tocó registrar acá, entonces voy con el aval de este cardenal, que ya me acordaré, ya lo voy a buscar el nombre, que él murió, un hombre alto, fuerte, y nada, primero presenté la regla, me dice, pásese dentro de una semana, la leyeron, me dio el permiso, registré en la comisión de culto y pude registrar en el registro subalterno, y con eso comenzó todo ese proceso en Venezuela. Algunos obispos aceptan, otros obispos no aceptan,
otros obispos, porque lo hemos denunciado, ¿no? Algunos pastores nuestros hemos sido muy firmes porque somos defensores de la doctrina, somos defensores de la liturgia, somos defensores incluso de la liturgia tradicional, pero no estamos en conflicto con ningún papa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la historia, te la resumo. En Venezuela, con postulantes, novicios y hermanos profesos, llegamos a unos 35. Un buen número, ¿sabes por qué? Porque te voy a poner un ejemplo, y no se me vayan a molestar los hermanos franciscanos o los dominicos. Apenas tienen 18, cuando antes, yo me acuerdo que en el convento de San Antonio llegaban hasta 70, 80, bien en todo, y ahora ha disminuido las vocaciones y nosotros somos una opción dentro de ese abanico de posibilidades que representa la Iglesia Católica. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Después de 40 años de servicio, ¿qué sigue buscando usted en el aspecto espiritual y cuál cree que ha sido la cruz más pesada que le ha tocado cargar? ¿Qué sigo buscando? A veces yo me pregunto eso. Me has dado yo casualmente anoche, porque ahorita estoy asesorando a varios amigos políticos, que bien que le hace falta que tengan el carisma, por lo menos la creencia, por lo menos tengo un ahijado, te voy a responder, el ahijado mío es el exalcalde del Tigre, el licenciado Ernesto Paracaima Luigi, que fue encarcelado, torturado 3 años, y yo salí a su defensa, ¿no? Y fue muy criticado por los políticos, que no se debe meter la iglesia en política, no, defendía a los presos políticos y a él. Y ahora tú me ves asesorando ya déjame pagar el WhatsApp que está sonando. Asesorándole, yo digo, Señor, ahora estoy asesorando políticos en la doctrina social de la iglesia. ¿Cómo es esto? Señor, ¿qué quieres de mí? Porque déjame decirte que yo creo mucho en Dios. Dios existe. Y este ahijado, él no creía en Dios. Él no creía en Dios. Un hombre muy, muy pragmático, muy de razonamiento. Y estando preso, me tocó acompañarle, ¿no? Acompañarle. Y un buen día me dijo, Fray, dígame, creo en Dios. Bueno, yo no lo estoy obligando. Creo en Dios porque llegó a Dios por medio del razonamiento científico. Acuérdate, las 5 vías para llegar a Dios, ¿no? De la suma teológica. Y yo pienso que no busco en este momento nada hacia Dios, porque Dios me lo ha dado todo, Juan. Dios me lo ha dado todo. Si yo vuelvo a nacer, sigo siendo fraile. Ahora, la otra pregunta era la otra que no me recuerdo. La otra pregunta era, ¿cuál cree usted que ha sido la cruz más difícil? El Calvario, la cruz, mi propia iglesia. Ahí te voy. ¿Tú no te has dado cuenta que en la historia, por lo menos un San Francisco de Asís, quién fue que lo persiguió? ¿Quién fue que no aprobaba sus reglas? Los obispos, la iglesia. Si ves al padre, cuidado, no me estoy comparando con santos, sino no, estamos hablando de la historia. Sí, exacto. El padre Pío de Pietrelcina, ¿quién fue que lo suspendió? Le prohibió que hablara, que predicara la iglesia. Y a mí, bueno, los obispos han sido duros, sobre todo mi obispo, con todo respeto, saludo, su excelencia, Monseñor José Manuel Romero Barrio, no nos hemos entendido. Cuidado, nos respetamos, pero es que me dice unas cosas a veces, o quien los asesora, que están fuera del Código de Derecho Canónico y que están irrespetando el derecho asociativo de la iglesia. Eso está en el Código de Derecho Canónico. Creo que mi gran cruz es conocer demasiado la iglesia, el Código de Derecho Canónico. Entonces, cuando alguien te viene con una manipulación o con unos embustes, uno dice, eso no es así.
esto aparece en tal encíclica así, en tal documento así, en el derecho canónico así. Entonces, ¿por qué digo la iglesia? Porque donde me han criticado más ha sido en mi propia iglesia, y a donde más me han apoyado es la gente de la calle, la gente de los vertederos de basura, la gente de los barrios, los más pobres, que yo no quiero que existan pobres, cuidado, yo quiero que los pobres salgan adelante. Entonces me han llamado el fraile de la maletica, porque a veces ando con una maleta llena de comida o de medicina, ¿no? O el fraile de la calle, o me dicen pescuello. Pescuello en italiano es pescuezo, porque cuando yo jugaba fútbol, cuando muchacho, mis compañeros me decían pescuello. Entonces, adiós, fray. Y bueno, el señor obispo me ha dado el visto bueno para que cuando falte un sacerdote, yo pueda dar las exequias en las funerarias y en la casa. Y bueno, crea fama y acuéstate a dormir. La gente cuando va a la funeraria, es que queremos al padre, pero ¿cuál padre? El padre alto. Pero es que no es padre, no, sí es padre. El fraile, es sí el fray Giovanni. Entonces, bueno, a veces celebro hasta 5 exequias diarias. Y voy por la calle, voy con mi hábito, orgulloso, con mis hermanos. Entonces, el pueblo sencillo ha sido más amoroso con mi orden, pero mi iglesia, mira, ha sido muy dura, pero lógico, estamos dentro de la iglesia, soy obediente a ella, pero todo es una burocracia, no haga esto, no diga esto, no. Ay, pero si Dios es más sencillo, Dios es más sencillo. Esa ha sido mi cruz ha sido la prueba de que en la iglesia que estoy es la verdadera, la que fundó Jesucristo, a pesar de la persecución interna. ¿Es? Sí, usted sabe que la palabra o el término templario genera fascinación, pero también muchos mitos. ¿Qué es realmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo? Unos frailes, como los franciscanos, como los benedictinos, como los agustinos, como un fundador espiritual, San Bernardo Abad de Claraval, un cisterciense, un hombre muy, muy importante para la época medieval, muy apegado al Papa, asesor del Papa Honorio II, con unas reglas tan iguales basadas en la de San Benito, que son los primeros que tuvo una regla monástica para vivir la vida religiosa y acercarnos más a Dios. Esos son los templarios históricos, pero una combinación de religiosos, militares, guerreros, porque se necesitaban unos religiosos guerreros que defendieran a los peregrinos en Tierra Santa. Y nada, por supuesto, ya todos sabemos la historia, lo comenzaron a llamar templarios. Te voy a decir un detalle muy importante, por lo menos. Los franciscanos no se llaman franciscanos. La gente le dice franciscano. Es Ordus Fratum Minorum. Orden de frailes menores. Orden de hermanos menores. Pero la gente confunde la F de fraile con franciscanos. No, Francisco era un hombre humilde. ¿Cómo tú crees que él iba a fundar una orden y le iba a poner el nombre de él? Franciscano, no. La gente le comenzó a llamar franciscano por su fundador, por Francisco. A nosotros no nos llamamos templarios. Nosotros nos llamamos pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón o de Jerusalén. Pero nos comienzan a llamar templarios porque Balduino I, rey de Jerusalén, cuando acepta nuestra orden, nos da la caballeriza del templo, el antiguo templo de Jerusalén. Entonces la gente comenzaba a decir, a los caballeros que viven en el templo, en latín, templarium. Entonces, ahí vienen los templarios, los que viven en el templo. Y por supuesto se crearon muchos mitos a raíz de la orden templaria, pero fue a raíz del nacimiento de la masonería. La masonería como tal, operativa, nace en el 1717 a raíz de la Revolución Inglesa.
y fue creada para destruir a los anglicanos. Después, cuando pasa América, y América, Estados Unidos, pues, se separa de Inglaterra, tenía que crear su propia religión y eran masones. Y entonces crean las sectas y las divisiones que tenemos ahorita pentecostales, que nacieron a raíz de la luz de los masones en los Estados Unidos. Entonces, los masones comenzaron a decir que ellos eran templarios, porque los masones son ladrones de los vacíos históricos que hay. Y nada, cuando yo ingreso a la orden templaria, que fue con el príncipe de Portugal, te voy a mandar la foto, el hermano Fray Fernando Pinto Fonte de Sousa, ya muerto. Yo le decía a él, pero mira, esto está lleno de masones, ¿por qué no hacemos un proceso canónico de restauración? Porque ¿qué dicen los masones o en la web? Que vienen de los antiguos templarios en una línea recta. Mentira. El quien te diga eso es un mentiroso. No existe una línea desde los templarios históricos hasta ahora. La iglesia fue quien fundó a los templarios. La iglesia fue quien los abolió. La iglesia en el año 2000, la medievalista Bárbara Fraile, una paisana italiana, descubre el documento de Chinon, donde se dice, el Papa Clemente dice que no cometimos las cosas que se nos estaban acusando, que éramos inocentes. Y a partir de eso, por supuesto, la orden templaria comenzó en muchos mitos, que tenemos el Santo Grial. Yo no lo he visto, no lo tenemos. Es que tenemos el Arca de la Alianza, yo no lo he visto. El quien te diga eso es un mentiroso. No, la orden templaria nace para vivir la espiritualidad de cualquier fraile, Bueno, ¿qué es el Arca de la, qué es el Santo Grial? Bueno, el Santo Grial es, si se quiere, la unión, la común unión con nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es para la perfección espiritual. O sea, como fue en la antigüedad, que nació para buscar la perfección espiritual y para cuidar a los peregrinos, hoy la Iglesia Católica, por un proceso asociativo del canon 298 y 299, abre la posibilidad de fundar nuevamente bajo la espiritualidad, y es el mismo principio, porque es la misma regla adaptada. ¿Cuál es? Bueno, vivir la perfección cristiana y defender los santos lugares y defender la iglesia de las herejías que existen, sobre todo en Europa, que hay una invasión silenciosa musulmana. Allá en Inglaterra, ustedes les están dando duro allá. Entonces, bueno, cuidado, tengo buenos amigos musulmanes, pero el cristianismo también tiene que ser. Antes teníamos las espadas, que las usamos para nosotros profesar. Ahora tenemos la espada de la lengua para defender. Eso se llama apologética. El carisma nuestro es apologético. Algo así como el padre Luis Toro, no sé si lo conoce, el venezolano. No. O sea, muy famoso, te digo, padre Luis Toro, búscalo. Yo estoy ahí como asesor de ese grupo apologeta a nivel internacional. Ese es un caballero templario. El hábito. Sí, me voy a parar un poquito para que vean. A ver. Mucha gente dice, no, que esa es la cruz. No, ese no es la cruz. Eso es un octágono, que significa el templo de Jerusalén. Si tú ves los planos del templo de Jerusalén y cualquier iglesia en Inglaterra, en Alemania, en Europa, son octágonos. Entonces, vean, si puedes ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que se asemeja a la cruz de Jesucristo, que es roja por la pasión de Jesús. Bueno, pero el principio original era el templo de Salomón. Por eso que nos llamamos Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del templo de Salomón. ¿Cuál es el templo de Salomón? El antiguo templo de Jerusalén, que lo que queda es el muro de los lamentos nada más, que ahora está la mezquita de Al-Aqsa en la explanada del templo musulmana. Sí.
¿Existe realmente el demonio o es una representación simbólica del mal? Bueno, te voy a aplicar lo de Santo Tomás, lo que llamamos la lógica invertida. ¿Creemos en Dios? Sí, creemos en Dios. Al creer en Dios, entonces creemos en el demonio. Cuidado, el demonio existe. El mayor éxito del demonio es hacer creernos a nosotros que él no existe. Tampoco es el demonio que vemos en las sectas evangélicas. Cuidado, en América Latina no hay protestantes. Los protestantes son los luteranos, los anglicanos, los calvinistas. Lo que hay en América Latina, que nacieron en Estados Unidos a raíz de la masonería, son estos los evangelistas, las sectas evangélicas. Entonces, cuando tú vas a las asambleas de ellos, hacen ruido, que parecen más unas posesiones espiritistas de santería que otra cosa. Entonces, el demonio es callado, es sigiloso. Hay una película que me estaban entrevistando un señor de Roma, que también entrevistó al padre Parmat. Yo la recomiendo, Nefarius. ¿Has visto la película Nefarius? No, pero he escuchado sobre ella. Mírala y ahí vas a entender realmente la psicología, la esencia del demonio. Sí existe, hijo mío, sí existe. ¿Cómo actúa el mal en la vida cotidiana de una persona? ¿Cómo actúa el mal? Bueno, para planteártelo de una manera, tendríamos que ver las 5 formas extraordinarias cómo afecta el demonio o tipo de posesiones, ¿no? Por lo menos están lo que llamamos nosotros las infestación, que afecta a los lugares y objetos. O sea, no recae directamente sobre una persona, ¿no? Sino sobre las casas, edificios, objetos, animales. Sí, señor. O sea, están las manifestaciones. ¿Cómo serían? Ruidos inexplicables, movimientos de objetos. Eso lo he visto yo. Malos olores. Hay malos olores persistentes sin ninguna causa. Olor, sí, a feo, a excremento, a azufre. Hay fluctuaciones externas de la temperatura, mucho frío. Eso se llama infestación. ¿Cómo se manifiesta? Eso es en la parte ordinaria. Está la vejación, que es el ataque, si se quiere, físico externo. Porque el demonio, ¿qué hace él? Él la agrede físicamente a la persona sin llegar a tomar posesión de su mente y de su cuerpo. ¿Cuáles serían las manifestaciones? Bueno, afecciones o enfermedades repentinas inexplicables, médicamente, rasguños, empujones, cortes, golpes que aparecen así espontáneamente. Luego viene la obsesión, que serían el ataque psicológico interno. Por eso que la ciencia debe trabajar mucho con los teólogos, con los exorcistas, ¿no? Ya después te voy a decir cuál es el procedimiento para saber la posesión o la presencia del demonio. Bueno, la obsesión es una agresión enfocada en la mente, ¿no? Una fijación. Puede estar en las emociones, en los pensamientos de la persona. ¿Cómo se manifiesta esto, Juan? Bueno, se manifiesta en pensamientos que son como de intruso, que vienen repentinamente, ¿no? Que te llevan a la desesperación. La blasfemia es una forma de posesión. A veces te lleva al suicidio, que hay que buscar la triada, porque cuando uno cree que puede haber una posesión, cuidado, yo soy fraile, no hago exorcismo, sino liberación, al menos que sea una emergencia y que el obispo no esté el párroco, podría hacerlo. Pero siempre quien hace el exorcismo tiene que ser un sacerdote. Y uno debe estar muy preparado sobre esto. Bueno, la blasfemia, el suicidio, no confundir
con la autoestima baja o la depresión. Por eso es cuando uno va a ver si hay una posesión, debe trabajar con un equipo médico, internista, un neurólogo y un psicólogo. Si ellos en los informes no manifiestan que hay nada, alguna patología psicológica o física, entonces ahí actúa la parte espiritual. Entonces el suicidio de personas, esto sería manifestaciones. Luego está, ay Dios mío, la opresión, Juan. Esa ocurre cuando esta entidad ejerce una presión persistente sobre la persona, ¿no? Puede ser laboral o familiar de esta persona. La persona, ella no pierde su libre albedrío ni el control de su cuerpo, pero Juan experimenta, por decirlo así, una racha, ¿no? Muy continua, inusual, de ruina espiritual, aislamiento, de parálisis vital. Muchas personas pasan por eso. Y por último, es la posesión diabólica, que es el grado máximo que pienso que está expuesto muchas personas y Venezuela, ¿no? Este es el estado en el cual uno o varios demonios, oye bien, una legión, varios demonios entran en el cuerpo de una persona y toman el control de sus facultades físicas e incluso de su voz durante esta posesión, durante la crisis máxima, ¿no? Aunque el alma del individuo permanece libre ante Dios. Estos son los niveles diarios. Bueno, comenzamos por los diarios de esta posición. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente yo hice una formación de 3 años en la Asociación de Exorcistas Internacional, Padre Amor, el famoso padre del Vaticano, ¿no? Así se llama la escuela. Y el obispo nos mandó a hacer esa formación. Comenzamos más de 30. ¿Sabes cuántos culminamos eso, Juan? Uno solo, este fraile. Por supuesto, el obispo nombra a un exorcista, que es el sacerdote más viejo, en este caso es el padre Medina. Pero me he hecho un poquito de fama, porque yo soy muy cuidadoso, muy prudente con esto, para trabajar siempre en comunión con el sacerdote exorcista y el obispo. ¿Y cuál es el problema? En Nefarios se presenta que muchos sacerdotes no creen en la existencia del demonio. Ese es el gran problema que tenemos. No sé, creo que me alargué explicándote esto. No, pero es interesante porque yo le iba a hacer una pregunta, pero ahora me surge otra. ¿Cómo es posible que existan personas que han dedicado su vida a Dios, a la iglesia, y en efecto, como usted dice, si existe un Dios, existe un demonio? Claro. ¿Por qué no creer entonces, si está sirviéndole a Dios plenamente, por qué no pensar y creer que en efecto hay un contrario? Bueno, primero porque se han vuelto, o sea, fe y ciencia van juntos, pero cuando tú separas la ciencia de la fe, te vuelves un fanático. Y cuando separas la fe y te quedas nada más con la ciencia, te vuelves un incrédulo. Y es raro porque el demonio es astuto, él es muy sigiloso. Hay que ser mansos como paloma y astuto como serpiente. Y el demonio, él es callado. Cuando tú veas esos bochinches, estilo Hollywood, no, él es sigiloso. ¿Qué hace? Bueno, lamentablemente hay muchos sacerdotes que no creen, otros que son cobardes, le faltan fe. Pero muchos me lo han dicho, pero fray, yo tengo un amigo que no voy a decir el nombre. ¿Qué pasa? Nos volvemos muy del mundo. Cuando digo del mundo, no mundano, sino que trabajamos a nivel social, que vemos el día a día de la necesidad del ser humano. Y cuando pasamos a ese otro campo, pareciera que nos hemos olvidado de nuestra vocación inicial.
O sea, yo soy fraile porque sentí el llamado a la vocación y la mantengo hasta ahora. Nunca he entrado en crisis de, ay, que Dios no existe, que Dios no. Gracias a Dios. Sino más bien, mis grandes crisis son mis peleas constantes con Dios. Pero ¿sabes, Juan? ¿Sabes por qué dejé de pelear con Dios? ¿Sabías tú? ¿No sabes por qué? Porque Él siempre gana. Él siempre gana. Él siempre tiene razón. ¿Para qué vamos a discutir con un Dios omnipresente, omnisciente y todopoderoso? Siempre tiene la razón. Y no hemos comprendido que nosotros, Él no lo va a hacer todo. Cuidado. Él nos dio a nosotros, en el Génesis está, nos dice, administren. O sea, y nosotros hemos sido malos administradores. Sí pasa, se pierde la fe. Juan, hay muchos, bueno, no muchos, pocos sacerdotes que han perdido la fe, algunos obispos que han perdido la fe. Para muestra un botón. Ve lo que está pasando en el seno de la Iglesia Católica, en los mismos discaterios, en el Vaticano. Cuidado, yo respeto a mis hermanos homosexuales. Cuidado, tengo muy buenos amigos y los quiero, pero tampoco me pueden imponer algo que es antinatura. Ok, si tú tienes esa tendencia, bueno, está bien. Ok, ¿qué es psicológico? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Ahí no voy a caer en ese campo. ¿Qué es ambiental? No voy a caer ahorita en ese campo. Pero no me puedes decir que es natural que un hombre y un hombre procrean, o una mujer y una mujer procrean. Eso es antinatura. Pero yo no soy quien para juzgar, me explico, no soy Dios y no lo juzgo. Sé que estos hermanos sufren mucho, ¿viste? Sufren mucho, a pesar de que en ciertos países se le ha ido aceptando, pero a la final hay algo en su corazón que dice, mira, por ahí no es el camino, por ahí no es el camino. Entonces, cuando tú escuchas un discaterio para la doctrina de la fe, o escuchas un obispo, un cardenal, apoyar al comunismo, Ave María Purísima, si el comunismo es ateo, apoyar una serie de, claro, si uno va a la historia, es ateo. El mismo Marx. El Marx, que dijo, no con relación a la Iglesia Católica, sino a la Iglesia Ortodoxa rusa, que dijo que la religión es el opio del pueblo, o sea, es la droga del pueblo. Entonces, hay eso, y lamentablemente el Papa Francisco fue un incomprendido, para mí un gran papa, fue un incomprendido, pero que aprovecharon ciertos elementos, porque hay pruebas, y algún día podemos hablar de eso, yo tengo pruebas de eso, que muchos obispos están infiltrando en los seminarios a comunistas y masones. Yo denuncié pública, primero privadamente, a ese obispo, le advertí, mire, ¿cómo es esto? El otro no hizo caso. Mire, tal cosa. Lo denuncié públicamente, me fui por los canales. ¿Y qué pasa? Es convenio, sacerdotes, por lo menos acá en Venezuela está el padre, y lo voy a decir públicamente, el padre Numan Molina, te invito a que lo busques. No, sí, está morir. Por favor, un señor comunista, y presiona a los obispos para meter pupilos de él en los seminarios y entonces infestar a la iglesia del comunismo. Y eso hay que decirlo. Ahora, ¿entiendes por qué muchos obispos no me quieren? Porque las cosas hay que decirlas. Y tengo la prueba. Y hay programas que me entrevistaron a mí donde yo presento las pruebas. ¿Por qué fui a eso? Porque yo me fui por los canales regulares, primeramente, y el derecho canónico te dice, cuando no, los canales regulares no te hacen caso, tienes que ir a canales extremos, que es la denuncia pública, arriesgándome no a una excomunión, porque hasta ahora no ha pasado, sino en la defensa de la iglesia. Entonces, ve lo que está pasando. El demonio, ¿te acuerdas esa frase? Eso fue en el año 68. El humo del demonio
se ha colado por las fisuras de la iglesia. Eso fue a raíz de la culminación previa del Concilio Vaticano II. Ok, vamos a hacer la pregunta un poco más cruda. A ver. ¿Qué hizo Hugo Chávez y qué ha hecho el chavismo para crear esa especie de maldición que podemos percibir muchos venezolanos que está sobre Venezuela? Yo tengo un amigo que creo que tú lo entrevistaste y no pude ver la entrevista, ¿no? Yo quiero mucho el padre José Palmar. Yo se lo envío a usted después de esto. Y el padre Fortea, que él es caballero templario, el padre Fortea en España, y mi persona, hemos denunciado un pacto fáustico que hizo Hugo Chávez antes del año 99 y se concretó en el año 99 con una masacre, si se quiere, un pacto de sangre. No sé, un pacto fáustico es como un acuerdo, Juan, como un contrato, algunas veces dicen que es simbólico, no, esto no fue ningún simbólico, en el cual una persona, en este caso Hugo Chávez, él entrega o empeña, si quiere, su propia alma, la vende, ¿no? O sus valores morales y principios a una entidad maligna, en este caso a Satanás, Satanás, el demonio, el diablo, ya hablaríamos después de denominaciones. ¿A cambio de qué? De beneficios terrenales inmediatos, como conocimientos ilimitados, poder, riqueza, incluso juventud o placeres mundanos. Pero ¿cuándo tú has visto que el demonio cumple un pacto? Entonces, bueno, eso comenzó. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Eso comenzó cuando toma posesión el mismo Hugo Chávez. Me acuerdo la mirada de Rafael Cardena cuando dice, juro ante esta constitución, moribunda constitución, algo así. Oye, yo me recuerdo, Juan, que mi papá cuando salió Hugo Chávez, que dijo, por ahora los objetivos no han sido que nos planteamos superados, no fueron logrados. Exacto. En la ciudad capital. Eso fue en el 23 de enero y algunos amigos míos, frailes franciscanos, apoyaron a este señor, por humanidad en el momento. Pero mi papá cuando vio a esa gorra, y que viene de la Segunda Guerra Mundial, ya mi papá falleció, dijo, ojalá el pueblo venezolano no haga un pacto con el demonio y no vote por este militar, porque se va a arrepentir. Mira, mi papá murió en el 96 y no se equivocó. Entonces, a partir de allí, ¿qué vemos nosotros? Santería, babalaos, cómo han apoyado a las sectas evangélicas, tú has visto públicamente, se les da plata, y hay muchos obispos que han estado con Nicolásito recibiendo plata. Uy. Gracias a Dios, no todos. Perdónenme mis hermanos de la conferencia episcopal, pero saben que lo que estoy diciendo acá es verdad. Es verdad. No voy a decir nombre porque a mí se me prohibió decir estos nombres porque hice un acuerdo con mis hermanos obispos. Déjame no callarme, pero no mencionar su nombre, pero sí decir el hecho. Entonces vemos cómo los pastores evangélicos poniéndole la mano a Maduro, esto, el otro. Señor, eso es satánico. ¿Cómo descubrimos nosotros la presencia del demonio? Algo muy sencillo. Él es el padre de la mentira y el padre de la división. Y a donde hay división, ahí está allí. O sea, divide y vence. ¿Cómo está Venezuela? Dividida. ¿Qué fue lo que hizo Hugo Chávez? Dividir y mentir. Esa es la acción del demonio. Y quienes estamos en el campo espiritual, como el padre Palmar, el padre Fortea, la Asociación de Exorcistas de Venezuela, muchos hemos comprendido que Venezuela necesita una oración poderosa, un magno exorcismo, pero los obispos
pareciera que como que no están muy interesados. Pero, ¿qué es un exorcismo? Una oración. Es una oración que si nos unimos todos, miren, ya comenzamos a derrotarlo. Ya hemos comenzado a ver. Entonces, ese pacto se sella, creo que fue en el 99, la vaguada, ¿no? Cuando habían las elecciones por la constituyente. En Vargas, él no dijo nada, se quedó callado porque sabía las víctimas que había. ¿Qué pasó? Una comisión china, creo que en el 2004, le dijo, no construya nada allí porque es un gran cementerio. ¿Qué hizo? Construyeron, hicieron. Ve lo que pasa el 24 de junio, ¿no? Día de San Juan Bautista, y pareciera que se está cerrando el ciclo. Y mucha gente dice, pero ¿por qué se fueron tantas vidas? Es que si comprendemos la palabra de Dios, ¿qué pasó en el diluvio universal? En el diluvio universal murieron tal vez justos y pecadores, pero hubo una limpieza simbólica, histórica. Eso no vamos a entrar ahorita, pero sí ocurrió un hecho. Entonces, la historia es cíclica. Y entonces nosotros estamos viendo el cierre de ese ciclo. Y aunque te parece tal vez, y va a sonar chocante, creo que el 3 de enero comenzó a romperse ese pacto. Yo no estoy de acuerdo con los bombardeos y con la muerte, pero aquí le digo a mis hermanos sacerdotes o a mucha gente que dice, no, que tú estás de acuerdo con los bombardeos. El Código de Derecho Canónico nos dice que la justa defensa no es pecado. ¿Y qué pasó allí? Bueno, nos defendieron. ¿Y cuántos muertos han ocurrido en estos casi 30 años? ¿Cuántos muertos ha pasado en la vaguada? ¿Cuántos muertos que no asistieron y que no los ayudaron el 24 de junio? Y que tuvo que salir, gracias a Dios, la iglesia, Cáritas. Por lo menos nosotros personalmente, conjuntamente con el padre Geomar Gómez y el licenciado Ernesto Paraqueima, que fue el político encarcelado, aquí se logró recoger más de 36 toneladas de comida. Después se recogió más de 80 y lo llevamos directamente a la conferencia episcopal. De eso hay videos, hay pruebas, te los puedo mandar. Y vimos por allá que estaban ayudando a las personas, a los venezolanos. No, era el pueblo que estaba salvando al pueblo. El pueblo está consciente de lo que está pasando, no te creas, no te creas. Entonces, tenemos, acuérdate, Juan, somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dios, ¿cuáles son las características de Dios? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es uno solo, ¿verdad? Es la Santísima Trinidad. Y en la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No somos Dios, tenemos semejanza. ¿Cómo somos otros? Mente, cuerpo y alma. Y somos uno solo. Entonces, no creer en estas cosas, estaríamos obviando el alma cuando hay pruebas científicas de la existencia del alma. Pero a mí esas pruebas no me hacían falta, porque por la fe, por la teología, ya uno sabe la existencia. Cuando uno aplica la hermenéutica y la exégesis bíblica, se da cuenta el mensaje de salvación, que la salvación está en el Espíritu. Juan. ¿Cómo podría ser ese exorcismo que hay que realizarle a la nación? Yo sé que usted acaba de decir que sería una oración, claramente, pero ¿cuántas personas, cuántos curas, padres, frailes tendrían que estar envueltos en este acto para que ese exorcismo, esa oración, esa petición pueda tener el efecto deseado? El demonio, él sabe quién tiene la autoridad. Y la autoridad la tienen los obispos en la sucesión apostólica, por supuesto, que viene de Pedro, porque el Papa es un obispo, es el obispo de Roma. Cuando alguien va a hacer exorcismo y no tiene esa sucesión apostólica, que no es un sacerdote como tal, el diablo se burla. Dice, tú no tienes autoridad, tal cosa. Por eso que los frailes, los laicos, tenemos que cuidarnos mucho
en hacer oraciones de liberación, que es un exorcismo menor, sin meternos y usurpar lo que hacen los sacerdotes. ¿Qué pasa? Si nosotros, sacerdotes, frailes, religiosos, monjas, hacemos un exorcismo, un magno exorcismo, que está en el manual de exorcismo, el reformado, donde son oraciones fuertes, muy poderosas, que están allí, que son salmos, oraciones, invocaciones, lo hacemos sin la autorización de nuestros obispos, entonces no es un magno exorcismo. Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer este magno exorcismo tendríamos que tener la venia de la conferencia. Permítanme ver si es que se le fue el internet. Permítanme un segundo. Ya va. Déjenme quitarle un segundo, ya va. Déjenme realizarle una llamada. Por acá lo tengo. Aquí está. Bueno. Le llegan los mensajes, permítanme un segundo. No quiero despedir este programa sin haber conversado con él otras preguntas que tengo pendientes. De no ser posible, este programa va a tener una segunda parte, por la cual, bueno, me veré obligado a tener que dejarlo así por el momento. Voy a darle 2 minutos al Fray. Quemar Miraflores, reconstruirla en otro lugar, nada más, y dejaros de demonios, solo existen si crees en ellos. A ver. Bueno, a ver, me está respondiendo. Permítanme un segundo. A ver si se puede volver a conectar para retomar. Permítanme. Electricidad. Estoy tratando de conectarme por medio de los datos. Ok, para que escuchen. A ver. Luis, se me acaba de ir la electricidad. Okay. Estoy tratando de conectarme. A ver. Aló. A ver. Está volviendo. ¿Me ven? ¿Me escucha? A través de los datos. ¿Me escucha? Sí, te escucho y te veo. Bueno, vamos a hacer esto entonces un poco más breve y podemos hacer una segunda parte en otra oportunidad de video. Claro, porque ¿saben cómo estamos en Venezuela? Se nos fue la electricidad. Bueno, yo quiero culminar el programa de hoy para abrirle un espacio a una segunda parte, haciéndole la pregunta siguiente. ¿Qué habría que hacer con el cuartel de la montaña? Eliminarlo. Primero, hacer una oración de liberación allí, igual que a Miraflores. Se lo hemos dicho a la señora María Corina, que cuando ella esté, porque va a ser la presidenta, si Dios quiere, ¿no? Hay que liberar estos espacios, porque así como existen espacios consagrados para Dios, que son las iglesias, los templos, ¿no?, los cementerios reales, también estos espacios fueron consagrados al demonio. Entonces hay que hacer un rito especial. Allí podríamos hablar en esa segunda parte. Perfecto. Bueno, Fray Giovanni, yo quiero agradecerle mucho por la oportunidad de haberme permitido conversar con usted el día de hoy. Quedaré atento a que usted me diga qué otro día es pertinente poder hacer este trabajo con usted, hacer la continuación. Y bueno, de verdad quiero agradecerle mucho.
No, Juan, agradecerte a ti y puede ser, mira, dentro de unas horas o más tarde, porque si aquí son las 10, 11, 12, 1, 2, 3, a las 4 llega la electricidad y no sé si hacerlo hoy mismo, porque la gente quedó picada, o mañana, ¿no? Porque la gente quedó picada. ¿Qué parece si dejamos que las aguas se calmen y lo dejamos para mañana a la misma hora de hoy? No te escuché bien. En la tarde, noche, para ti. ¿Qué opinaría de hacer la segunda parte el día de mañana a la misma hora de hoy, que fue a las 9 de la mañana hora Venezuela? Sí, puede ser un poquito más temprano por si acaso si te va la luz a la misma hora. Perfecto, entonces están todos invitados mañana a las 8:30 de la mañana hora Venezuela para conversar con el Fray Giovanni. Fray, bendiciones, que tenga un feliz día y espero que esta situación... Bueno, Venezuela, para que vean que es una realidad. Dios bendiga en Cristo y María. Inglaterra, oramos mucho por ti y Juan, Dios te bendiga, sigue con tu trabajo, realmente Dios te apoya ya. Y bueno, Dios me los bendiga y será hasta mañana. Nos volvemos a ver. Un feliz día a todos, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias. Bien, esta ha sido la primera parte de esta entrevista bien simpática. Como pudieron observar, la electricidad casi nos deja en blanco y nos conectamos fue por los datos del móvil, del teléfono, que yo pensaba que no iba a levantar el StreamYard, pero así lo hizo. Yo espero, queridos hermanos de Multicanal Radio, les haya gustado esta primera parte. El próximo domingo pasaremos la segunda parte y hay otra tercera parte que no la hemos hecho, pero desde Inglaterra nos van a seguir entrevistando y tal vez acá en este espacio de Multicanal están acostumbrados a hablar de política, a hablar de toda la situación que hay en España, que hay en Venezuela. Un poquito de esta variante es importante porque también tiene que ver con los efectos de la política venezolana y para que entiendan que esto es una guerra también espiritual. Es una guerra de poderes, pero es una guerra espiritual. Denle link ahí a la campanita y será hasta el próximo domingo. Dios los bendiga en Cristo y María. En movimiento. El canal Magazine de Multicanal.